Bueno, señores, y hay quienes dicen que las cosas en materia de educación van a seguir de mal en peor. Y dicen esto porque el gobierno de Luis Abinader ha decidido recortarle algo al presupuesto de educación. Le estaría recortando el gobierno de Abinader al presupuesto de educación unos chelitos, 4.000 millones de pesos. Recortaría el gobierno de Abinader al presupuesto de este año. Y esto está generando mucha crítica entre algunos sectores, incluyendo a Abel Martínez, quien advierte de un deterioro en la educación por lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Dice Abel Martínez que esta situación que se está dando en el país se debe a que el gobierno de Abinader está abandonando la educación en el país. Dice él que lo que han hecho es más que claro de que a ellos no les interesa para nada el desarrollo de la educación dominicana. Y la muestra es el recorte en el presupuesto que le están haciendo a esta tarea. ¿A cuál tarea? A la de la educación. Le están recortando 4.000 millones de pesos al presupuesto de educación, lo que es muy grave para el sistema educativo de este país. ¿Por qué? Porque imagínense usted, 4.000 millones menos para educación, dinero que debió invertirse en educación, pero que no se va a invertir en educación, sino que por el contrario, lo van a quitar del presupuesto de educación para mandarlo a otras dependencias y utilizarlo, dice el PLD, para hacer promoción de la campaña de la reelección. Algo que es bastante, pero bastante grave, y que uno espera que no sea así, que no sea cierto que ese dinero es para la reelección. ¿Usted sabe lo que es? Quitarle 4.000 millones de pesos al presupuesto de educación. Eso es demasiado, pero demasiado dinero que le van a restar. 4.000 millones de pesos al presupuesto de educación. Y eso es algo que uno lo ve y se pregunta, pero ¿hasta cuándo es que van a estar utilizando la educación? Así no. Así no se debe. Que le están quitando 4.000 millones de pesos a un área tan sensible como es la educación. Eso lo dijo el vocero de los senadores del PLD, Iván Lorenzo, quien dice que son 4.000 millones de pesos lo que le está quitando
el gobierno al presupuesto de educación. Algo que cuando uno lo ve se queda pensando, pero ¿y cómo es posible que si tienen que darle un 4% del presupuesto a educación, ahora por el camino se lo estén quitando? Dice que el senador del PLD, Iván Lorenzo, que el gobierno en la propuesta de modificación del presupuesto para reorientar 16.000 millones de pesos está quitando 4.000 millones al Ministerio de Educación, de los cuales destinará 1.831 millones de pesos a estrategia de comunicación. Señaló que los 4.000 millones se lo están quitando a los capítulos de niños de 0 a 2 años, al programa del fortalecimiento de la estructura de educación, a lo que tiene que ver con el desayuno escolar, a los jóvenes adolescentes de 12 a 16 años, entre otros. Así como usted lo oye, dice Iván Lorenzo. Yo quiero pensar que fue al área más sensible de educación. Llamó al pueblo a retomar la lucha y protesta de las sombrillas amarillas por el 4%, porque están triturando años tras años. Están triturando año tras año el presupuesto del Ministerio de Educación. Así lo plantea el senador, quien dice que esto no lo aguanta nadie, que a ese ritmo que llevan el presupuesto de educación, van a dejar a educación sin nada, absolutamente sin nada. Usted sabe lo que es sacarle al presupuesto de educación 4.000 millones de pesos. Eso es muy, pero muy grave. Precisó que esto es solamente una muestra, que en la propuesta de transferencia del gobierno de 16.000 millones, de los cuales quitaría 4.000 a educación, se van a destinar a estrategia de comunicación 1.831 millones. El senador Lorenzo precisó que con los 1.831 y 2.000 millones de pesos que se habían colocado inicialmente, suman casi 4.000 millones en estrategia de comunicación. O sea, dice Iván Lorenzo que son casi 4.000 millones de pesos que ha utilizado el gobierno en una estrategia de comunicación. De este monto, él lo compara con lo que sería el presupuesto de 13 provincias fronterizas, de las más pobres del país. O sea, dice Iván Lorenzo que el gobierno está invirtiendo en su campaña de publicidad más del presupuesto que se destinarían a 13 provincias pobres del país. Estas son de las cosas que cuando uno las ve, tiene que quedarse pensativo. Pero ¿cómo es posible que el gobierno esté invirtiendo tanto dinero en publicidad en un país donde hay tanta necesidad? Porque ese es el problema. Vivimos en un país en donde hay muchísimas necesidades que atender. Entonces, no se atienden esas necesidades. ¿Por qué?
porque no hay recursos, pero sí hay recursos para gastarlo en otros aspectos, como es el de publicidad, como es el de la promoción de ciertas cosas, que cuando uno ve esto, se tiene que preguntarse, pero ¿cómo es posible que le estén quitando dinero del 4% de educación para invertirlo en publicidad? No, pero esto como que el gobierno se está equivocando con esta situación. Y uno ve todo lo que pasa y tiene que decir, ¿por qué? ¿Y hasta cuándo vamos a estar con esta situación aquí? Entonces, esto indigna a mucha gente, incluyendo al candidato presidencial o precandidato presidencial del PLD, Abel Martínez, quien está llamando la atención del gobierno por esta situación. ¿Qué dice Abel Martínez de esto? Que ya se ha denigrado a su expresión más penosa respecto a los estudiantes, que la formación docente ha caído de niveles, que ya esa asignación presupuestaria no es utilizada para infraestructura física, material, en toda República Dominicana, porque vemos estudiantes dominicanos que están cogiendo clases debajo de árboles, porque ya no han vuelto a construir una aula más, después que el PLD construyó más de 30.000 aulas en República Dominicana. Entonces este gobierno, como nos tiene acostumbrados en estos 2 años, se destapa con una transferencia de fondos que por demás, aunque lo sometan al Congreso Nacional, es improcedente, es ilegítimo y es atentatorio a la educación dominicana, que debe ser fundamental y primordial, en vez de crear planes para que se pueda combatir la deserción escolar, que en este momento está en sus peores números y más altos de toda la historia. En vez de fortalecer el desayuno escolar, pagarle a los suplidores del Estado, pagarle a los ganaderos, a los agricultores que antes vendían sus productos a las escuelas para que los estudiantes se alimentaran. Entonces le quita el dinero a la educación para asignarlo además a su publicidad en redes sociales, su publicidad en los medios de comunicación. Creo que el único lugar donde está bien este gobierno es en las redes sociales, que ellos manejan con sus robots y además con ese gran presupuesto que tienen para los medios de comunicación. Es penoso y es lamentable. Y bueno, hablar del muro, nosotros estamos de acuerdo con un muro, pero el muro no solo debe ser físico, y no físico como es, con blog y una mallita que cualquiera la vuela, pero debe haber un muro económico, un muro jurídico. Actualmente en salud se van más de 40.000 millones del presupuesto de la nación en parturientas ilegales haitianas, que nuestras maternidades de 10, 8 son haitianas, y cada vez eso es más creciente, la haitianización de la República Dominicana. Es lamentable el nivel de improvisación de este gobierno, pero bueno, con la ayuda de Dios y el trabajo permanente que estamos haciendo en 1 año, 8 meses y 17 días en las urnas, lo vamos a sacar del gobierno. Esa es la situación. Diversos sectores aprovechan esto. ¿Para qué? Para entrarle al gobierno, porque no es posible que le estén quitando dinero a educación que tanto necesita, porque miren, le están quitando el presupuesto a educación, pero educación en ocasiones se atrasa con el pago a los suplidores del almuerzo escolar, porque no tiene recursos. Entonces, cuando usted ve esto, dice, pero ¿cómo es posible? Si a educación lo que le están es quitando dinero del presupuesto, porque tiene demasiado. Bueno, esperemos a ver qué pasará con esta
decisión de las autoridades que quieren más y más dinero para su campaña reeleccionista, porque ese es el tema, que el gobierno necesita más recursos para la promoción de la reelección.